Liberado de las tinieblas, desperté en un cuarto donde no había más mobiliario que una silla, una mesa y un catre en el que estaba acostado. ¿Quiere usted desayunar, padre? Padre, parado frente a mí, con una bandeja en la mano, estaba un hermano. Yo pregunté, ¿dónde estoy? Está usted en el sanatorio Alexian Brothers de Oshkosh, Wisconsin. ¿Cómo llegué aquí? Manejando su automóvil. ¿Qué día es hoy? Viernes. Había yo salido de Indianápolis el martes. El hermano dejó la bandeja y se marchó, cerrando la puerta sin echarle llave a la cerradura. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había estado? Me dirigí al oeste. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Recuerdo una carta del obispo en la que me cesaba de mi cargo de párroco de la iglesia de Santana y me ordenaba ir al sanatorio de Oshkosh. Recuerdo una sesión de copas con un amigo en la casa de la parroquia. Recuerdo haber abordado mi automóvil para dirigirme a Indianápolis y haber bebido en el camino. Solamente que yo iba con un rumbo a la costa oeste. Nunca llegaría a conocer la historia completa de mi extraña odisea. Una parte de ella me la relató un sobrino mío, que estaba estacionado en la base del ejército Milwaukee. Parece que lo telefoné desde Chicago, diciéndole que estaría bien en Milwaukee el día siguiente. Y la siguiente noche cenamos y tomamos unas copas juntos. Me dijo que se había dado cuenta de que yo había estado bebiendo, pero no de que yo estaba en estado inconsciente. Le había parecido perfectamente racional en todos mis actos. Yo solo le había dicho de mí que estaba viajando. El resto de viaje está en blanco para mí hasta la fecha. Acostado en el catre del sanatorio, trataba de recordar qué había sido lo que me había hecho cambiar el rumbo de mi viaje a la costa oeste. No quería venir aquí y no tengo intenciones de quedarme. Esta soledad me oprime. Tengo que marcharme de aquí. Desde luego que legalmente no podemos retenerlo, me dijo. Usted está en libertad para irse. Naturalmente, ello causaría su suspensión. Si me quedo tal vez no pueda salir nunca. Si me marcho me suspenderán. ¿Puedo decir misa? No, no puede. El reglamento del sanatorio dispone que no puede hacerlo hasta que nuestro obispo le conceda el permiso. ¿Se me permitirá salir?, pregunté con enfado. Con un permiso, me dijo. Puede usted ir a la ciudad una vez al mes, si uno de los hermanos lo acompaña. ¿Y mi automóvil? No le está permitido usarlo. Su obispo ha dado órdenes de que no vuelva usted a manejar su automóvil sin su permiso. Podemos encargarnos de venderlo, me dijo, o si lo prefiere, puede designar a otra persona para que lo haga. El resto del día todavía está en blanco para mí, pero recuerdo la noche. Ya avanzada esta, la mente se me despejó bastante. Estaba profundamente resentido y dirigía casi todo mi resentimiento al obispo en Indianápolis. Es él quien ha ocasionado todo, el que me mandó aquí, me retendrá aquí, no me deja celebrar misa, no me deja manejar mi automóvil, me tiene prisionero. He perdido mi parroquia, mis amigos, mi libertad, el respeto a mí mismo, y el obispo tiene la culpa de todo. Recorría la habitación, me sentaba, me acostaba, miraba por la ventana oscurecida, fumaba y me encolerizaba. Me ocupaba y gradualmente, a medida que avanzaba la noche, del resentimiento pasaba yo a compadecerme de mí mismo. Yo tengo la culpa. Sabía que me lo merecía, el sacerdote, cuando era seminarista, y lo he demostrado 1000 veces desde entonces. Culpaba a todas las personas del mundo, a todos menos al alcohol, de mis dificultades digiriendo mis resentimientos a mí mismo en un último análisis. Al amanecer había llegado a la conclusión de que nadie podría sacarme del atolladero en el que me había metido. Ya avanzada la mañana vino a verme un doctor. Una vez más hice el triste y largo relato de mi aventura. Todo lo que tenía que hacer era decir en voz alta lo que había estado repitiendo unas horas antes. Parecía que cuanto más hablaba, más me iba alejando de la realidad. Ese no soy yo, ese es otro Ralph Howe. En él, sí, él, no yo. Él necesitaba la ayuda. Me compadezco de él. Lo ha perdido todo. Quisiera ayudarlo.
Seguí diciendo una cosa y pensando otra. Las palabras eran automáticas y salían de la boca de un extraño. Los pensamientos eran de mí, yo verdadero. Cuando llegué al final de mi relato me dijo el doctor: «Padre, había 12 botellas llenas de licor en su maleta. ¿Bebe usted mucho?» «¿12 botellas llenas?» Este otro Ralph Howe salió de Indianápolis con 12 botellas. ¿Cuántas tuvo que comprar para reponer las que se tomó? «No mucho, no», respondí. «Yo estoy diciendo la verdad. Es el otro Ralph Howe quien hace el consumo». «¿Había bebido con exceso alguna vez en su vida, padre?» «No, doctor, nunca». Era el otro quien esperaba toda la mañana con ansiedad a que dijeran las 12 del día para tomarse la primera copa. Otro, el que salió con destino a la costa oeste, llevando una caja de whisky en su maleta. Otro, el que había bebido tanto en el camino que no se acordaba de lo que había hecho. Estaba aislado de todo, no tenía nada que ver con ese hombre que me estaba interrogando. «Padre», me dijo el doctor, «creo que usted es un esquizofrénico». «Ah, ¿sí?» Nunca había oído esa palabra y no quisiera saber lo que significaba. «Vamos a probar con tratamiento de shocks». «Magnífico, doctor», le contesté. Al día siguiente me llevaron a otro hospital, al Winnebago State Hospital para enfermos mentales. Después de ser admitido, un enfermero corpulento me dio una prenda para vestir uniforme y me dijo: «Quítese la ropa, padre, y póngase esto. Regreso por usted enseguida». Al rato regresó y me llevó a otra pieza. Esta era pequeña, como de 3 por 4 metros, y parecía más pequeña aún, por todo aquel equipo y gente que ahí se encontraba. Había una mesa de operaciones, pero más ancha y sólida. Al alcance de la mano había 2 aditamentos que parecían pequeños audífonos. Un médico estaba a la cabecera de la mesa con una enfermera a su lado. De cada lado estaban 2 individuos, de lo más grande y forzudo que he visto. Yo estaba petrificado. «Padre, acuéstese en la mesa, por favor», me dijo el doctor. Me acosté descansando la cabeza en una almohada sin funda. Alguien me untó grasa en las sienes y otro tomó los aditamentos que colgaban de una caja sobre la mesa. Me los sujetaron a la cabeza, uno de cada lado. «Me van a electrocutar. Oh Dios, sácame de aquí». Traté de incorporarme, pero no podía moverme. Cada uno de los esforzados ayudantes sujetaba uno de mis brazos. Traté de mover los pies, pero tampoco pude. Un enfermero recargaba todo su peso sobre ellos. Lleno de terror, miré a los ojos a la enfermera. Traté de decirle algo, pero las palabras se me trababan en la garganta. Se me acercaba algo grande, blanco y ancho, que me aproximaba cada vez más a la cara. Traté de evadirlo sin lograrlo, porque no me podía mover. «Abra la boca», me dijo la enfermera en voz cortante, a la vez que se me sofocaba con ella una cosa blanca. «Ahora muerda, aprieta los dientes». Me sentí envuelto de un relámpago blanco que parecía consumirme por dentro y por fuera, de la cabeza a los pies. Esto fue lo último que supe. «¿Cómo se siente, padre?», me preguntó la enfermera. «Creo que bien, solamente no recuerdo nada». «Ya recordará», me aseguró. En los días siguientes gradualmente comencé a recordar casi todo, menos el tratamiento de shocks, y los hechos inmediatos anteriores a este. Durante meses no pude recordar esos detalles. Después de 3 semanas aproximadamente, cuando cesaron los tratamientos, se me concedió permiso para decir misa, pero tardaron varias semanas antes de que me calmaran los nervios, lo suficientemente para poder ver la vida de una forma objetiva. Entonces me di cuenta de que había estado a punto de perder por completo la memoria. Este había sido mi 4.º colapso nervioso. El resto de la primavera, el verano y parte del otoño de 1943 llevé en el sanatorio una vida reposada y tranquila. En octubre me dieron de alta y recibí una orden del obispo de presentarme en Indianápolis. Tan pronto como llegué me fui directo a verlo a la oficina, a la Cancillería. «¿Cómo está Ralph?», me preguntó el obispo amablemente. «Muy bien», le contesté. Suspiró. «Me pregunto cuánto tiempo duraría así». «Bueno, voy a darle otra oportunidad. Puede ir a la parroquia de Santa Juana de Arco y vivir allí una temporada. Francamente, creo que usted no tiene remedio». No fue sino hasta años después que me di cuenta de que el obispo estaba tratando de impulsarme a actuar de una manera positiva. Pero, todo el tiempo, sin remedio, no pude vencer. ¿De qué sirve tratar de hacerlo? Así fue como fracasé. Una semana después, volví a tener una laguna mental por beber.
Por primera vez, pensando conscientemente, empecé a considerar que tal vez el alcohol era mi problema primordial. Sabía que tenía otros problemas y sentía que los tenía, que eran importantes. Sin embargo, entonces comencé a pensar que primero debería resolver el problema del alcohol. Me esforcé en cumplir mis obligaciones en la parroquia. Deseaba una copa, pero no me atreví a tomarla. Si me tomo una copa, ahora puedo volver a tener una laguna mental, pero necesito tomarme una copa. ¿Cuánto tiempo puedo seguir así? Una noche no pude dormir. Al fin me levanté y desde la ventana contemplé la ciudad dormida. Estando así sonó el teléfono de la rectoría. Eran las 2 de la madrugada. Mi marido se está muriendo, padre. ¿Puede usted venir enseguida? Mi hijo pasará por usted en unos minutos. Regresé a mi cuarto, me vestí, tomé los santos óleos y me fui a la puerta. En el momento que la cerraba llegó un automóvil. Un joven me abrió la portezuela. Entré y partimos. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi papá me temo que cayó muerto. El doctor estaba en camino. Al bajarnos del automóvil, otro se detuvo detrás. El muchacho me acompañó a la puerta de la casa. Pase usted, padre. Yo espero al doctor. Cuando entré a la recámara me encontré con una mujer que lloraba. Su marido, completamente vestido, yacía en el suelo. Pensé que estaba muerto. Con su permiso, padre. Detrás de mí el doctor ya había abierto su maletín y estaba preparando una inyección. Le tomó el pulso al hombre. Le arrolló la manga, desinfectó con alcohol y metió la jeringa en el brazo. Por espacio de un minuto no pasó nada. De repente, con gran sorpresa mía, el hombre se sentó y nos miró. Tal como lo pensé, padre, dijo el doctor. Ha ingerido demasiado alcohol y barbitúricos. Pero se pondrá bien. Yo creí que estaba muerto, comenté. Se moriría si no cambiaba sus hábitos. Sin una palabra, el hombre se levantó, se fue hacia la cama y se empezó a desvestir. Su esposa, toda temblorosa, nos dio las gracias a los dos y el doctor se fue. La cabeza me daba más vueltas. No escuchaba a su mujer. A pesar de lo que había visto, quería una copa. Disculpe que lo hayamos molestado a estas horas, padre. Le estábamos muy agradecidos por haber venido. Seguí a la mujer. Al pasar a la sala, me fijé en un libro que estaba a la repisa de la chimenea. Lo tomé y lo hojeé. ¿Me lo presta? Con mucho gusto. El título del libro era Alcohólicos Anónimos. Nunca había oído hablar de Alcohólicos Anónimos. No sabía que existiera esa asociación. Me intrigó este libro que explicaba sus principios, propósitos y el significado de sus pasos para lograr la sobriedad. Terminé de leerlos antes de amanecer. Al día siguiente volví a leer el libro y casi inconscientemente me aprendí de memoria los 12 pasos. 1. Admitimos nuestra impotencia contra el alcohol y que nuestras vidas habían llegado a ser ingobernables. 2. Llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios tal como cada quien lo concibe. 4. Sin ningún temor hicimos un inventario moral completo de nosotros mismos. 5. Admitimos humildemente ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza de nuestras faltas. 6. Estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos nuestros defectos de carácter. 7. Humildemente suplicamos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas con las que obramos mal y nos dispusimos a enmendar el daño que les causamos. 9. Reparamos hasta donde nos fue humanamente posible el daño que causamos a otras personas, salvo aquellos casos en que hacerlo hubiéramos perjudicado. 10. Proseguimos con nuestro inventario moral admitiendo sincera y espontáneamente nuestras faltas, al irlas reconociendo. 11. Procuramos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como cada quien lo concebíamos, pidiéndoles que nos dejara ver su voluntad. 12. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros alcohólicos y practicar estos principios en todos nuestros actos. Es algo que puede aplicarse a cualquier persona sin importar cuál sea su religión. Creo que ha de ayudar a mucha gente, especialmente aquella que se ha alejado de Dios. Es un buen programa de Alcohólicos Anónimos. Pero yo no soy alcohólico, yo soy sacerdote. No me he olvidado de Dios, este programa no es para mí. Pero no podía soltar aquel libro.
Día tras día tomaba el libro y lo releía. Al cabo de 3 o 4 semanas me lo sabía de principio a fin, y durante ese lapso no tomé ni una sola copa. Una noche, varias semanas después de haberlo leído el libro, por primera vez me fijé en unos folletos que estaban sobre la mesa de la rectoría. Uno llevaba las palabras Alcohólicos Anónimos. Le pregunté al párroco quién los había traído. Dorothy Sharon, dijo, es una gran persona. Creo que es el presidente de AA aquí en Indianápolis. Leí los folletos, relataban historias de desesperación y desesperanza, de terror y derrota, y de pronto me tomé una decisión. Investigué el número telefónico de Dorothy Sharon y le llamé. 15 minutos más tarde estaba en la rectoría. Me simpatizó a primera vista. Su cara un tanto cuadrada denotaba energía, carácter y don de mano, y sentía un impulso de ponerme en sus manos y dejar que me guiara. Este hombre va a ayudarme. ¿De qué se trata, padre? Pues entiendo que usted es el presidente de Alcohólicos Anónimos en esta ciudad. No lo soy. Nosotros no tenemos presidentes. Alcohólicos Anónimos es un solo grupo de individuos que afrontan el mismo problema. Hace poco que formamos el grupo en Indianápolis y se da la casualidad de que yo fui el primer miembro. Ya veo, dije. Tal vez usted pueda ayudarme. Tengo algunos problemas personales, desde luego que mi problema no es en realidad el alcoholismo. Nunca he bebido demasiado, no soy alcohólico. Ni por un momento dejé de sonreír. Sé lo que quiere decir usted, padre, me dijo amablemente. Lo único que puedo hacer es pasarle unas cuantas ideas después. A usted tal vez pueda ayudar en AA. No enseñamos nada, no damos cátedra, ni decimos a nadie si es o no un alcohólico. Únicamente hacemos sugerencias. Contémplese con detenimiento y saque sus propias conclusiones. ¿Por qué no viene conmigo a una de nuestras reuniones? Nadie lo sabrá, prosiguió. No divulgamos los nombres de las personas que asisten a nuestras reuniones. Podemos romper nuestro propio anonimato, pero respetamos el de los demás. Así que si usted asiste a nuestras reuniones, nadie se enterará a menos que usted lo divulgue. Echaría una ojeada como espectador. Esa gente pensará que estoy allí para ayudarlos en mi carácter de sacerdote. Iré a la reunión y si no me agrada no volveré. Nuestra próxima reunión es el jueves por la noche, padre, me decía Dorothy. Paso por usted a las 7:15. Cuando llegó el jueves ya había cambiado de parecer varias veces acerca de si iría a la reunión de AA o no. Pero en punto de las 7:15 llegó Dor y nos marchamos. Era una reunión chica, solo 7 asistentes. Ninguno de ellos parecía que tuviera dificultades económicas, no parecían borrachos y ni siquiera exborrachos. Por las apariencias, aquello bien podría ser una junta de padres de familia. Por espacio de una hora, Dor y los miembros discutieron varios problemas relacionados con el alcoholismo. Me di cuenta de que cada uno, antes de empezar su plática, dijo, soy alcohólico, y me preguntaba si algún día podría ser lo mismo. Siempre que realmente fuera alcohólico, estaba muy lejos de poder llegar a admitirlo, pero me sentí mejor que en las semanas anteriores. Al regreso a la rectoría, Dor me preguntó qué me había parecido la reunión. Muy bien, le respondí con verdadero entusiasmo. Bueno, me dijo Dor, siga asistiendo a las reuniones, algún día podrá entenderlo todo. Pero más tarde, ya acostado, el desconsuelo me invadió. Esto de AA está muy bien para legos, los acerca de Dios y esto les ayuda a alejarse de la bebida, pero yo siempre he estado consciente de la presencia de Dios y no me ha bastado para no beber. Hablaron con honradez, de honradez con ellos mismos y con los demás. Yo sé lo que es la honradez, es una de las virtudes que todo sacerdote tiene que practicar. Así es. Aquí hay dos cosas, conciencia de la existencia de Dios y honradez, y que yo tengo, pero que ninguna de las cuales me ha servido para dejar de beber. Así que, ¿de qué puede servir Alcohólicos Anónimos? Día tras día desempeñaba maquinalmente mis obligaciones en la parroquia. No bebía, pero nunca estaba libre del deseo de hacerlo. Dor me llamaba todos los días, solo me preguntaba, ¿cómo se siente, padre? Y creo que casi lo único que le contestaba yo era, creo que bien, pero al cabo de unos días empecé a esperar con interés que me llamara y nuestra conversación se hizo más extensa. Mis nervios se calmaban algo después de haber hablado con él, pero al rato se volvían a alterar.
Pasaron semanas y meses y yo seguía asistiendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, principalmente por Dor. Nunca me preguntaba si quería yo ir. Él asumía que sí y pasaba por mí. En general, los otros padres de la rectoría aprobaban mi interés en AA, pero me reconocían y sabían mi problema. Cuando mencionaban AA a los sacerdotes que no eran de la parroquia, casi siempre encontraban oposición. Ningún sacerdote debe interesar esta clase de agrupaciones, me dijo uno un día. Usted debe obtener de su iglesia lo que necesita. Expresada lo que pensaba la mayoría, me preguntaba si sería correcto lo que yo estaba haciendo. ¿Podría yo obtener de mi iglesia la fortaleza necesaria para dejar de beber? Más tarde le consulté a Dor. Usted puede hacerlo, pero no lo hará. Sería magnífico que pudiera encontrar en la iglesia esa fuerza para dejar de beber, pero eso no lo hace el individuo alcohólico común y corriente. Yo no pude hacer y siempre he sido devoto de mi religión. Pienso que ha consagrado su vida a la iglesia, pero la iglesia no ha dado a usted la solución de su problema con la bebida. Pero yo no necesito de la iglesia. Desde luego todo buen católico siente la necesidad de AA. Sin la iglesia sería menos eficaz para nosotros que la iglesia sin AA, pero las personas como usted y yo, para dejar de beber necesitamos de las dos cosas. Necesitamos algo que nos ayude a remover los obstáculos naturales para conseguir la gracia, algo que mantenga nuestra convicción de que no podemos beber, de que siempre seremos alcohólicos. Gradualmente me convencí. Tardé casi un año para el programa. Empecé a ver cómo un principio básico de AA me atañía a pesar de estar renuente a admitirlo. Para el alcohólico lo principal en su vida es que no puede beber. Esto es fundamental. Puede ser que su problema más importante, seguramente sin tendencias neuróticas que se manifestaron por primera vez estando en el seminario de Saint Méniard. Antes de que hubiera tomado la primera copa eran más importantes. Si un alcohólico tiene una enfermedad mortal, esa enfermedad es más importante. Pero aparte de sus problemas, lo primero que tiene que hacer un alcohólico es dejar de beber. Una vez que ha hecho esto, puede abordar los demás problemas. Si no lo hace así, los otros problemas no solo les los siguen, sino que se intensifican. En agosto de 1945 recibí una carta del obispo diciéndome que mi amigo, el padre Ambrose Sullivan, quien había sido nombrado párroco de la iglesia de Holy Cross en Indianápolis, había solicitado que fuera yo su asistente. Este fue mi primer contacto directo con el obispo. Desde mi regreso a Oshkosh, hacía un año y medio, había evadido cuidadosamente la Cancillería porque no sabía cómo le parecería al obispo el que yo perteneciera a AA. Esta carta me alentaba. Obviamente el obispo ya se había enterado y no tenía ninguna objeción porque me lo hubiera manifestado. Estaba yo encantado de ir a trabajar con el padre Sullivan. Para entonces había yo ya empezado a practicar el paso 12, haciendo visitas. Estas son visitas que se hacen a personas que tienen problema alcohólico y llaman a AA solicitando ayuda. Yo creía que era el único objetivo de esas visitas, era ayudar a otros a estar sobrios. Hice unas 6 en 2 meses, pero hubiera sido igual quedarme en casa. No conseguía que nadie se conservara sobrio. Cuando le indiqué a Dor estos resultados nulos, me dijo: usted se ha conservado sobrio, ¿verdad? Esta es la gran razón primordial del paso 12. Es un seguro contra las recaídas. Cuando lo practico, me dijo, pienso: mira, compañero, no me importa que te mueras de borracho, si ese es tu deseo, pero sí me interesa no morir yo en tales circunstancias y por eso estoy aquí. Ahora, si tú quieres lo que yo tengo, haré todo lo posible por dártelo. Avísame cuando estés dispuesto. Dor Shering apadrinó seguramente a varios cientos de alcohólicos en los años que lo conocí en Indianápolis y la mayoría de ellos alcanzaron la meta. Pero a Dor le decía yo, como sacerdote, yo no puedo dar algo que los otros no pueden. El problema es que cuando hago alguna de esas visitas, la gente no me acepta más que como sacerdote, a pesar de todo lo que yo les diga. Desde el punto de vista de ellos, no estoy haciendo otra cosa que moralizar. Así es, padre, me dijo, usted puede hacer mucho más bien que cualquiera que nosotros por otros medios. El único dilema es cómo hacerlo. La respuesta era tan obvia que me sentí ridículo por no haberlo descubierto antes. En el seminario, como sacerdote, teníamos un retiro. El retiro es un periodo de discusión y meditación que dura de un día a una semana.
En un retiro católico oí un preceptor que diserta sobre los dogmas y la práctica del catolicismo. Además hay un periodo reglamentado para preguntas y discusión abierta. Personas de diversa índole concurren y perciben de ellos una gran serenidad. ¿Qué le parece que hiciera un retiro para alcohólicos?, le sugerí. Después de todo, el objeto del retiro es detenerse a pensar junto con otras personas que no tienen en la mente las mismas ideas. Podría ser exclusivamente sobre AA. No tocaríamos nada del tema de la religión y no lo limitaríamos a católicos exclusivamente. A Dor le entusiasmó la idea, lo mismo que al obispo cuando le escribí pidiéndole su consentimiento. Cuando había yo servido en capelán para las Hermanitas de la Caridad, les escribí pidiéndoles facilidades. Me contestaron que les encantaría hacerlo. El retiro fue un éxito completo. Asistieron 67 hombres, de los cuales solo 20 eran católicos. Las pláticas eran exclusivamente sobre AA y fueron bien recibidas por protestantes y católicos. Resultó tan provechoso este retiro de un día de los que asistieron insistieron en que organizara yo otro de mayor duración. Nuestro primer retiro con duración de un fin de semana se llevó a cabo en St. Joseph College, cerca del Rensselaer, Indiana. Había unas 90 personas, de las cuales un 80% eran católicas. Hasta la fecha, anualmente tenemos un retiro para hombres en St. Joseph. También tenemos otros retiros para hombres y mujeres que se llevan a cabo separadamente en varias partes del país, todavía con un 65 a 70% de no católicos. A fines de 1945, hacía 2 años que no había bebido ni una copa. Cuando me levantaba por la mañana pedía la ayuda divina para permanecer sobrio durante 24 horas, como lo sigo haciendo, y cada día lograba mi propósito. Mis nervios se estaban portando bien y los temblores habían desaparecido. Estaban en buenas condiciones físicas, gozando de una tranquilidad mental y satisfacción en mi trabajo, que no había conocido antes. Tenía plena confianza en el programa de AA, pero había un hecho que no podía aceptar en su totalidad. Esta era la teoría de que el alcoholismo era una enfermedad. Todavía sospechaba que había sido debilidad moral lo que había ocasionado que yo bebiera. Había aprendido que hay una marcada diferencia entre un alcohólico y un borracho. Supe que en el mismo alcoholismo existe una compulsión que no hay en la borrachera. La cantidad de licor ingerido y la borrachera pueden ser iguales, pero el motivo es diferente. El alcohólico bebe porque tiene que hacerlo. El borracho bebe porque quiere hacerlo. Una vez que el alcohólico empieza a beber, no puede detenerse. El borracho puede dejar de beber cuando quiere. Cuando el alcohólico empieza a beber, solo piensa en la próxima copa. Cuando el borracho solamente le interesa el efecto y el gozar de él, el alcohólico no puede olvidarlo a voluntad si es que piensa en él. Cuando el alcohólico despierta por la mañana, está tembloroso y siente un deseo incontrolable de beber para aliviarse. Cuando el borracho despierta en la mañana, se siente muy mal, pero solo desea encontrar algo que lo haga olvidarse de la cruda. Si el alcohólico no se toma otra copa, no puede trabajar ni hacer nada. El borracho puede tomarse algo para componerse del estómago y siempre llega a su trabajo, aun y cuando se sienta mal. No pasará el día muy feliz, pero tampoco siente la necesidad de beber. Desde luego, un borracho puede convertirse en alcohólico. La mayoría de los alcohólicos empezaron como bebedores sociales, pero ¿quién sabe por qué una persona se vuelve alcohólica? A mí me habían enseñado que la culpa la tiene el alcohólico. La reacción normal de cualquier clérigo es aceptar esta teoría. Por eso fue a mí, como sacerdote, me era tan difícil aceptar cualquier otra teoría. Hasta donde alcanzara a comprender, yo me había vuelto alcohólico porque bebía demasiado, no que yo bebiera demasiado porque era alcohólico. Así de sencilla era la cosa, y a pesar de muchas veces que Dor me repitió que no era así, no lo creía. Diariamente les decía a otros alcohólicos que estaban enfermos, pero yo no lo creía. No podía creer que eso era verdad, hasta el día que estuve a punto de tener una recaída. Cuando el sacerdote dice misa, usa vino en el cáliz. De acuerdo con nuestra creencia, se transforma en la sangre de Cristo en el momento de la consagración. Aunque la sustancia del vino
no cambia o la acción del alcohol puede ser la misma para el sistema humano, tanto antes como después de la consagración. Al poco tiempo de ingresar a AA aprendí que, como sacerdote alcohólico, debía de tomar el mínimo de vino en la misa. El mínimo es válido, son 2 cucharaditas. Desde el punto de vista médico, el alcohólico le causa una perturbación ingerir la cantidad que sea suficiente para penetrar en su sistema circulatorio o llegar a las células de su cerebro. 2 cucharaditas de vino de consagrar es lo que mejor uso normalmente. No son una cantidad suficiente para perturbar el peor alcohólico, mientras que, al contrario de la opinión general, el vino es una bebida fermentada. Generalmente su contenido alcohólico es muy bajo porque la iglesia no permite que se refuerce. El vino comercial, en cambio, sí está reforzado con alcohol de uva. Por lo común es más grueso que el vino de consagrar y puede causar una reacción marcada en el alcohólico. Algunos de los vinos de consagrar de tipo más grueso tienen un contenido alcohólico que se aproxima al de 2 comerciales. Siempre había cuidado la dosis del vino de la misa y desde que estaba en AA nunca he sentido ninguna reacción. Pero una mañana, en Holy Cross, inmediatamente después de probar el cáliz, me di cuenta de que el vino no era el tipo que se acostumbraba. Sentí una urgencia repentina de seguir bebiendo, un deseo compulsivo que obstruía todo razonamiento. Cuando terminé la misa, me fui rápidamente a la cocina. ¿Había algo diferente en el vino que usamos esta mañana en la misa?, pregunté a la ama de llaves. Sí, padre, me dijo. Un agente vendedor dejó esta botella de muestra y de ese vino le puse en la vinajera. Miré la etiqueta. El vino, aunque de consagrar tenía un contenido de 22 grados de por ciento, quiero una copa. Me estremecí al salir de la cocina. Quiero una copa. Estaba asustado tanto como nunca lo había estado en toda mi vida. Este no era un simple deseo, sino una vehemencia abrumadora. Si no me tomo una copa me vuelvo loco. Hice un esfuerzo para llegar al teléfono, lo tomé con las manos temblorosas y le llamé a Dor Sherry. Bueno, Dor, quiero una copa. Bueno, padre, contestó. Me alegro de que haya llamado. ¿Qué fue lo que pasó? Le conté. Creo que estaba yo algo incoherente, pero no me interrumpió. Entonces le dije, Dor, estoy asustado. Tengo que beber algo. No me explico cómo sucedió esto. Nunca me había pasado. He estado sin beber 2 años y ahora me siento como si nunca hubiera estado sobrio. Un poco de vino a la hora de la misa. Eso es todo lo que he tomado. Muchas parrandas han empezado con un poco de vino, padre, dijo. Dor continuó hablando pausadamente. ¿Cómo se siente? He tenido una reacción porque el vino era muy fuerte, pero usted sabe que está bien y qué es lo que está pasando ese deseo. Lleva 2 años en AA, ya sabe las preguntas y las respuestas, y sabe que no puede tomar otra copa porque si lo hace no podrá parar. Tendrá una cruda desastrosa y habrá que desalcoholizarlo otra vez, y ya sabe usted lo que es eso. Dor, tengo que colgar, voy a tomarme una copa. Espera un momento, padre, me dijo Dor, con voz apacible y persuasiva. Antes de que cuelgue quiero darle una cosa. Tengo 2 boletos para el juego de Notre Dame en South Bend el sábado. Quiero que venga usted conmigo, padre. Tiene un gran equipo este año. Quiero una copa. Padre, ¿recuerda los tratamientos de shocks? ¿Recuerda los sanatorios? ¿Recuerda cómo estaba hace 2 años antes de que entrara a AA? ¿Se da cuenta, padre, de lo que puede pasar? A usted no le hace falta en realidad esa copa. Sí, sí lo necesito, Dor, que tomármela ahora mismo. No, padre, no la necesita. Ya tiene usted mucha experiencia de AA para querer beber. Ya he visto muchos sufriendo unas crudas horribles. Usted también las ha sufrido. No tiene intenciones de pasar por lo mismo. Usted es demasiado inteligente para hacerlo. Padre, recuerda que insistía en que, aunque los otros les decían que el alcoholismo es una enfermedad, en realidad no lo creía, sino más bien se bebía a una falta de moral que podría controlarse. Siga hablando, le dije. Tenía yo en la garganta seca, mi voz que se quebraba y sudaba a chorros. Dor siguió hablando, cambiaba de un tema a otro, procurando que me apartara yo del teléfono. Yo escuchaba entonces. Me dijo, padre, ya se pasaron 10 minutos desde que dijo que quería una copa. Siga hablando, Dor. Hablo 10 minutos más. Padre, ya pasaron 20. ¿Quiere usted hablar? 20 minutos, sí, Dor, quiero hablar. Ya no tenía tan seca la garganta y no sudaba tanto. ¿Qué hay del próximo retiro, padre? ¿Ya está todo arreglado? Entonces yo hablé por espacio de 10 o 15 minutos. Dor me hizo toda clase de preguntas y todas las contesté. Le dije, ya me siento bien, Dor. ¿Ya no quiere beber? No, Dor, ya no.
Bueno, padre, llámeme si me necesitas. Colgamos, vi mi reloj, habíamos estado hablando casi 2 horas. Ahora sabía que el alcoholismo no era un problema de orden moral exclusivamente. Ahora sabía que era una enfermedad. Si pudiera seguir firme en esta convicción, sin tratar de encontrar la razón de la necesidad de la primera copa, sabría de mis dificultades con el alcohol habrían terminado. En 1946, una persona que había asistido a uno de nuestros retiros me pidió que hablara yo en la junta de AA en Cincinnati. Había más de 100 personas que llenaban completamente el pequeño salón de reuniones. Hablé sobre todo la parte espiritual de AA. No había nada de carácter personal en mi charla. Cuando terminé, el que presidía la reunión invitó a los presentes a que hicieran preguntas. Un hombrecito que estaba al fondo del salón se paró y dijo: «Padre, su plática estuvo muy bien, pero ¿qué es lo que usted sabe acerca de este problema? ¿Es usted alcohólico?». Este momento era el que había yo estado temiendo. Entonces, con voz que quería que yo fuera firme, dije: «Soy alcohólico». «Bueno», dijo el hombre, «hablemos de eso». Así fue como por primera vez hablé en una reunión abierta de mi vida de alcohólico. Hablé de mi primer colapso nervioso, de mi primera copa, mis consecuentes colapsos, las fluctuaciones de mi apetito alcohólico, mis experiencias en varios hospitales y sanatorios, mis frecuentes dificultades con el obispo, todo lo que podía recordar. Hablé durante media hora. Después de sentarme, sentí un profundo alivio de todas las dudas que me habían agobiado desde mi entrada a AA. Como si esa fuera la primera admisión ante otros alcohólicos, hubiera removido el último de los obstáculos que me separara de ellos. La siguiente vez que me invitaron a hablar en una reunión, me planteé, miré a mi alrededor las caras expectantes y dije con firmeza: «Soy el padre Fau, soy miembro del grupo de Alcohólicos Anónimos en Indianápolis y soy alcohólico». Desde entonces he estado contando mi vida de alcohólico por todos los Estados Unidos. Me atrevería a decir que lo he hecho unas 500 veces. En 1947, el nuevo arzobispo de Indianápolis mandó por mí. «He oído de su trabajo», me dijo. «¿Qué le parecería que lo releváramos de sus obligaciones con la parroquia para que pueda dedicar todo su tiempo a AA?» Prosiguió: «Por supuesto que hay que tomar en cuenta las necesidades de orden económico de usted». Le respondí: «Eso puede ser un problema porque AA en realidad es una organización que no cobra cuotas ni honorarios, no está aliado a ninguna secta ni religión, no se interesa en la política ni se opone ni apoya a ninguna causa. El único requisito para ser miembro es un deseo sincero de dejar de beber. Nuestro propósito primordial es conservarnos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a lograr lo mismo. Si yo fuera a dedicarle todo mi tiempo a AA, tendría que hacerlo como lo haría cualquier otro alcohólico, únicamente como un miembro más de AA. Pero como sacerdote a usted lo respetarían», me dijo el arzobispo, «y me parece que el trabajo que usted realiza en los retiros es tan importante para la gente de otras religiones como para meritar el que usted dedique todo su tiempo. Cuando lo haya pensado bien, avíseme». A Dor le pareció una buena idea. Cuando se la comuniqué: «No se preocupe, padre», me dijo, «encontraremos el modo de financiarlo». Al siguiente día, Dor y yo fuimos a ver a Keiner Mayer, íntimo amigo de Dor. Era el vicepresidente, ahora es presidente Keiner Strainford Drug Company, una gran casa de mayoritaria de Indianápolis. El señor Mayer no es católico ni alcohólico, pero era mi amigo del arzobispo y de su antecesor, y siempre había sentido una gran admiración por lo que AA había hecho por Dorothy Sharing. Dor planteó la situación. «Han venido a la persona indicada», dijo el señor Mayer. «Esta es la mejor idea que he oído durante mucho tiempo». «Estoy de acuerdo». Abrió su chequera y extendió un cheque para cubrir mis gastos del primer año. La víspera de Navidad de 1947, el arzobispo me había relevado de mis obligaciones con mi parroquia y comencé mis planes para los retiros que empezarían en junio. Dor se empeñó en que yo tomara unas vacaciones antes de empezar los retiros. Mientras más pensaba en esa idea, más me gustaba. En abril decidí ir a Los Ángeles. La noche anterior de mi viaje, Dor me dio el directorio de AA. Este libro tiene una relación de los grupos existentes en el país. Lo guardé en mi maleta. Cuando salí de Indianápolis, era un bello día de primavera, pero cuando llegué a Texarkana, el día siguiente, había un calor pegajoso. Un camino de Fort Worth, el calor aumentaba. Una tolvadera batía tejas. Resultaba incómodo manejar
y, para empeorar las cosas, descubrí que desde unas millas atrás había tomado un camino equivocado. Llegué a Wichita, Kansas, y me alojé en un hotel. En el cuarto estaba empolvado y el botones me aconsejó que no lo abriera a la ventana. ¡Qué día tan miserable! Estoy aquí a millas de mi casa. Estoy cansado, empolvado, incómodo, con hambre y con sed. Con mucha sed. Necesito una copa. Me tomaré un cóctel antes de la comida. No he tomado absolutamente nada casi 4 años y sé que ya estoy bien. Solo me tomaré uno y no se lo diré a nadie, ni a Dor. Mientras me daba una ducha fría estuve pensando en la copa que me tomaría. Una copa, una copa, una copa. Abrí mi maleta para sacar ropa limpia y lo primero con que tropecé fue con el directorio de AA. En él estaba el grupo de Wichita Farms. Marqué el número de teléfono y me contestó un hombre. Soy forastero de esta población, le expliqué. ¿Tienen ustedes reuniones aquí? Sí, desde luego, me contestó. Tenemos una hoy en la noche y usted está invitado. Iré y conoceré al grupo de personas nuevas. Observaré cómo funciona AA aquí y si quiere les diré cómo funciona AA en Indianápolis. Me había olvidado por completo de la copa. Fue mi última casi recaída. Desde ese día hasta hoy no he vuelto a sentir el deseo de tomar una copa. En una de mis giras de 1948 al 1949, dando pláticas, visité California, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, Carolina del Norte y del Sur, Florida, Alabama, Mississippi y Tennessee. Organicé mis viajes procurando no ser gravoso a ninguno de los grupos. No hay cuotas en AA. No he aceptado honorarios nunca. Cada grupo ha contribuido de acuerdo a sus posibilidades a cubrir mis gastos indispensables. Nunca se fija un mínimo. Por 2 años acepté la ayuda del señor Mayer. Después he podido arreglármelas, aunque varias veces he regresado a Indianápolis sin un centavo. En mis viajes he hecho muchas amistades. También han habido aventuras, algunas divertidas, otras tristes y muchas muy satisfactorias. Una noche en Los Ángeles llamé al número de teléfono del grupo de allí que estaba en el directorio. La persona que me contestó me invitó al club. No me identifiqué como sacerdote. Cuando llegué el individuo me recibió con una frialdad glacial. Soy un organista, me dijo. Los organistas somos originarios de Irlanda del Norte y contrarios a los católicos. No importa, le dije. También es usted miembro de AA, ¿no es así? Bueno, pues yo también lo soy. ¿Quiere usted decir que es alcohólico? Soy alcohólico. Esa noche en una reunión se paró y dijo: si mis familiares en Irlanda se enteraran de lo que voy a hacer, me señalarían para siempre, pero eso no me preocupa. Creo que esto es algo de lo maravilloso de AA. En lo que respecta en su programa, las religiones no importan, no somos católicos, ni judíos, ni protestantes, solamente somos alcohólicos. Así es que un organista les presenta con mucho gusto a un sacerdote católico que va a dirigirnos la palabra. Mientras mi trabajo consumía la mayor parte de mis energías, no resolvía un viejo problema. Por años tuve dudas sobre mi validez de mi ordenamiento como sacerdote. Nunca había consultado a nadie. No me atreví a solicitar una opinión autorizada por temor de mi ordenamiento resultara nulo. Un día le mencioné el asunto a Dor. Siempre lo he dudado, le dije. En primer lugar, no estoy muy seguro de que quería ser profesor y en segundo estaba bajo una presión muy grande cuando recibí el diaconato. No creo que nadie pueda recibir órdenes mayores estando bajo presión. Bueno, nada haremos sentados aquí, me dijo Dor. Vamos a buscar la opinión autorizada. ¿Quién puede dárnosla? El padre Joseph Donovan, en San Luis, seguramente, le dije, es uno de los destacados canónigos de este país. El canónigo es un sacerdote versado en los cánones de la iglesia, una especie de abogado eclesiástico. Cuando Dor y yo fuimos a ver al padre Donovan, le conté la historia de las dudas y temores que sentí cuando se me confirmó el diaconato. En realidad hay 2 cosas que me preocupan, le dije al padre Donovan. Si esas presiones invalidaran mi diaconización y si es así, invalidarían también mi sacerdocio. Estuvo también bajo presión y sintió ansiedad antes de su ordenamiento sacerdonio o solamente antes de la diaconización, y si es así, invalidarían también mi sacerdocio. Estuvo bajo presión y sintió ansiedad antes de su ordenamiento al sacerdocio, me preguntó el padre Donovan.
solo antes de la diaconización. No tiene por qué preocuparse, padre, dijo sonriente. Aunque la diaconización no hubiera sido válida, el ordenamiento al sacerdocio sí lo fue. Esta es la ley de la Iglesia. Está usted perfectamente bien. Puede ser que nunca llegué a estar seguro de que quería ser sacerdote, pero ahora puedo estar seguro de que Dios quiso que lo fuera. Fijé mi resistencia en el convento Godschöpen en Indianápolis en el año 1950. Nunca soñaron las hermanitas lo que traería los años venideros. Hoy hay en el convento la actividad de una colmena. Escribir a máquina, imprimir, archivar y contestar llamadas telefónicas son parte de la rutina diaria de las monjas magdalenas. Desempeñan su trabajo en una oficina grande y en una sala de la imprenta. Mi habitación me sirve como oficina privada durante el día y como alcoba por la noche. 2 líneas de teléfonos privados llegan hasta mi cuarto y ambas pueden conectarse a las oficinas de las monjas. Llegan las llamadas de todas partes del mundo y a cualquier hora del día y de la noche, de alcohólicos y de amigos, algunos de los que llaman estar sobrios, algunos están tratando de estarlo y otros no lo están. Hace unos cuantos años una dama que no estaba exactamente sobria me llamó desde París. Quería hablar a $12 los 3 minutos. Tardó 3/4 de hora en decir lo que tenía en su mente. Cuando estoy fuera de Indianápolis, una monja, mi secretaria, contesta el teléfono. Está adquiriendo una educación posgraduada y de su vocabulario ha aumentado en muchas palabras, buenas y unas no mucho. Por las noches conecta el apartado que contesta automáticamente el teléfono diariamente. Se reciben en promedio de 50 cartas cada año. Es más grande el tiempo que hay que trabajar en la oficina y gradualmente he tenido que disminuir mis giras. Hay algunas invitaciones de grupos que no puedo aceptar por falta de tiempo. Pienso continuar mis retiros mientras tenga la capacidad física para hacerlo. Sin embargo, también quiero dedicarme más tiempo a atender a los míos en Indianápolis y a sus alrededores. Dorothy Sherman murió en 1953. Pienso en él muy a menudo y he dicho por él muchas misas. Rara vez doy una conferencia en la que no mencione la deuda que tengo con él. He viajado cerca de 750,000 millas en 10 años de trabajar para alcohólicos. He hablado ante cerca de 200,000 alcohólicos en retiros, reuniones y conversaciones. He discutido personalmente acerca de sus problemas con 10,000 alcohólicos. Muchos me preguntan si Alcohólicos Anónimos es la única vía de recuperación abierta para los enfermos alcohólicos. Esto es lo que mi experiencia ha enseñado. La interpretación de un grupo apto para los 12 pasos es hoy en día la mejor manera de proporcionar sobriedad al alcohólico. Sin embargo, la estructura actual de AA es muy imperfecta. Tiende mucho a la organización y esto, al tratar con entidades espirituales, podría resultar desastroso. Para mí, la seguridad más grande que tiene AA está en la conservación de su autonomía hasta en el último de sus miembros. La autoridad en AA sería fatal. Muchas personas me han preguntado cómo pueden darse cuenta si se volverán alcohólicas. Esta pregunta no es tan fácil de contestar porque hay muchos factores de por medio. La persona que hoy bebe por placer puede mañana volver a hacerlo. La persona que despierta de una cruda y no quiere ni ver el alcohol puede dentro de pocos años despertar el ansiado desesperante una copa. Pero también la persona que hoy bebe por placer puede seguir bebiendo por placer el resto de su vida. Puede que despierte con una cruda diariamente y sin embargo nunca será alcohólico porque puede dejar de beber cuando lo desee y puede moderarse si así lo decide. Mi experiencia en el trato con alcohólicos en circunstancias tanto pasajeras como íntimas es que el único factor indiscutible es el elemento de incremento. Si una persona ha estado bebiendo cada vez más y con mayor frecuencia, probablemente esté encaminándose al alcoholismo. Por otro lado, si una persona se ha estado embriagando 3 veces a la semana, hace 10, 5 o 3 años y todavía se embriaga esas 3 veces a la semana, lo más probable es que no es ni será alcohólica nunca. El que es alcohólico no puede disciplinarse a beber moderadamente. Por eso es que AA evitamos la primera copa. Cuando lo logramos nos conservamos sobrios. ¿Por qué bebía yo? En realidad no lo sé. Creo que ningún alcohólico sabe por qué bebe o bebía. ¿Volveré a tomar alguna vez? Tampoco lo sé con certeza, solo Dios conoce el futuro. Creo no volver a beber y por ahora no tengo ningún deseo de hacerlo. Oí un dicho en algunos grupos de AA. AA produce una expulsión de una compulsión por un poder superior, por un Dios todopoderoso. Solo estoy seguro de una cosa: todo lo que soy y todo lo que he logrado viene de Dios. Yo no hice nada.
Dios lo hizo todo, así también mi futuro está en sus manos. Este ha sido el folleto liberado de las tinieblas. Esperamos que te sirva para tu pronta recuperación. Te invitamos a suscribirte y dejarnos en la parte de los comentarios qué te pareció este video. Felices 24 horas.